Efectivamente, los ciudadanos nos hemos estado percatando a través de los medios de comunicación, ya sea electrónicos o impresos, donde el gobierno federal, a través de las diversas dependencias y delegaciones federales, está gastando bastante recursos en lo que es promover lo que es la acción del gobierno. Lo consideramos pues muy imprudente, un gasto muy excesivo, salvo que en ocasiones, si bien el gobierno federal requiere estar en comunicación con la ciudadanía, ahorita por la situación en que atraviesa el país, sobre todo por el problema tan grave que es la sequía, consideramos que es hasta inmoral poder hacer un gasto de estas cantidades. Se habla de aproximadamente 2 millones de pesos diarios, lo que se paga para estos medios de comunicación, pero sobre todo es un recurso que se pudiera destinar más a poder ayudar a combatir esta grave sequía que atraviesa el norte del país, en donde mínimo 18 estados de la República están pasando por este problema. Se habla de 2 millones de pesos. ¿Cree usted que esta cantidad es exacta? No, mire, no podemos hablar con una exactitud, pero el presidente del partido, al mencionar esta cantidad, me imagino que el presidente del partido tiene ya alguna información, porque bien conocemos los costos que tienen los mismos medios de comunicación. Se están gastando páginas completas en algunos medios impresos, se está gastando mucho tiempo anuncios que salen al aire, ya sea radio o sea televisión. Creo que es un recurso que se está tirando ahorita en este momento, donde la prioridad es principalmente, primero, el combate a la sequía. Primero hay que apoyar y fortalecer con recursos públicos los programas asistenciales, mientras podemos ya esperar las nuevas lluvias y otra época de cosecha.